y no necesariamente hacia una institución. Acá tenemos a Mariano Alejandro. Mariano, ¿cómo estás, brother? ¿Sos católico, verdad? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Mirá, te voy a ser sincero y de entrada, porque por ahí te decía que no y no me subías, pero quiero charlar al respecto. No soy católico, no, ¿sí? Pero yo estoy a favor del tema, o sería en contra de lo que es la sola escritura. ¿Puedo charlar igual? Bien, bien, bien. ¿Vos sos evangélico? ¿Qué sos? No, yo soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que le dicen los mormones. Ah, bien, 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 bien. Bueno, el tema es que yo ahora Entonces, estoy por reaccionar repito, a te ver, pido es que yo disculpas entiendo que por yo haberte entiendo dicho. que vos no sos sola escritura, porque Sí, ustedes tienen como autoridad dos libros más, creo yo, que es el libro de Mormón y la perla de gran precio. ¿Puede ser algo así? sí, la palabra del precio tenía convenio, sí. Claro. Mira, yo te voy a ser honesto, no conozco a fondo la doctrina de los mormones como para yo saber a qué punto yo tengo a ver, vos quizás ya no tenés estudiado No nosotros, yo no sé importa. a dónde tengo que ir. Está bien, pero explícame tu cosmovisión. ¿Vos crees que aparte de la Biblia No, hay otras palabras de Dios fuera de la Biblia? sí, sí, pero yo no quiero ir directamente, digamos, con lo poco que he aprendido de ustedes, porque yo, por ejemplo, hace unos meses escuché que debatían sobre sola escritura y no tenía ni idea qué era. Y resulta Claro. que me terminé dando cuenta que yo no soy sola escritura, ¿sí? Pero más allá de lo que creemos nosotros como, entre comillas, mormones, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido la sola escritura, Gabriel, porque en la antigüedad, en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles y Jesucristo hablaban, justamente eso era muchas veces lo que después se transmitía en lo que hoy tenemos como escritura, pero en ese ¿Mm? momento no era escritura. Entonces me gustaría por ahí, si querés, que toquemos un poquito eso, como para Dale, razonarlo, dale, dale, digamos, del vamos, ¿no? ¿Te dale, parece? dale. Vos decís que lo que ellos hablaban no era escritura, claro, porque no estaba escrito. El asunto es que No ya digo que había, no, porque Jesucristo, está bien, pero en ese claro, tiempo ya sí. había una escritura como autoridad, como base. Porque cuando, a ver, vamos a Mateo 4 en la tentación, Jesús siendo Mm, Dios mismo, siendo autor, siendo él la palabra viva, sí. cuando va a refutar o a Hola, reprender a hola. Sí, ¿se Satanás, escucha? sí, sí te escucho bien, o vos no me Dame escuchás. un segundo. Dame un segundo que cambie la red Wi-Fi porque no se está escuchando muy bien. Bueno, dale, dale, ahí te dejo a vos con un segundo a hacerme señas. Bueno, yo le estaba diciendo a él que cuando Cristo apela a una autoridad, siendo él, siendo una autoridad, se limita a la escritura. En las tres ocasiones le responde, lo voy a subir por la duda, en las tres ocasiones a Satanás le responde, escrito está. Entonces ya vemos el principio de la escritura. Ahí ya había una escritura, que para ellos era el Tanaj hebreo, que era la Torah, los nevinos que tuvimos, o la ley, los profetas y los salmos, que también está plasmada en Lucas Ahí, 24 y 44. Yo sí te escucho ahora. ahí está. Ahí creo que va a andar mejor porque puse una señal mejor. Ajá. No sé si escuchaste lo que yo llegué a Bueno, decir. ah, sí que obviamente también estamos de acuerdo en que los apóstoles y Cristo también se basaban en escrituras, por ejemplo, en este caso del Antiguo Testamento, digamos, ¿no? Claro. Claro. Pero vos, si vos no ves, vos entendés por empezar el principio de la escritura, Sí, por lo que escuché acá, la sola escritura sería como que la escritura es solamente infalible, sería, básicamente. ¿O no? claro, claro, entre otras cosas, Exacto, sino que la escritura es nuestra última fuente de apelación por sobre cualquier otra autoridad, oral o escrita, ¿sí? exacto, exacto. Pero yo, por ejemplo, quiero que vos me tengas en cuenta lo siguiente. Suponete, las bienaventuranzas, ¿de quién son? ¿Del Antiguo Testamento o de Jesucristo? ¿Cómo, cómo? Las bienaventuranzas, ¿de quién son? ¿Del Antiguo Testamento o de Jesucristo específicamente? De Jesucristo. ¿Por qué? Perfecto. Porque las bienaventuranzas, si son de Jesucristo, en ese momento él las emitía, obviamente, de forma verbal, ¿sí? No escrita. Por supuesto, ¿sí? Hoy lo tenemos como escritura. Si, por ejemplo, si solamente hubiese sido sola escritura en ese momento, digamos, la palabra de Cristo no hubiese sido, Ya entiendo tu sería punto. la verdad. Vos crees que ¿Me sola, es que entendés? vos crees que, es que vos pensás que sola escritura es repetir todo tal cual estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, hoy nuestra Biblia serían dos Antiguos Testamentos juntos. El Antiguo Testamento uno, Antiguo Testamento 2, porque el Nuevo Testamento sería toda una repetición del primero. Así no nos salimos de la sola escritura. No es que ese no es el principio de sola escritura.
Porque si vos vas a la bienaventuranza, vos me deberías mostrar en qué refuta o en qué va en contra del Antiguo Testamento. Y no va en contra, sino que se complementa con el Antiguo Testamento. Todas las palabras de Cristo se complementan. Y si vos lees, a ver, ¿dónde tengo la Biblia acá? Encima la dejé acá. No sé si tenés la Biblia a mano o ahí, déjame buscar acá, Lucas. Sí, no, pero estoy de acuerdo, no pasa nada. Mira, yo tranquilo, No, Gabriel, pero te quiero no citar importa un de qué. texto. A ver, acá Dale, está, a ver, para que se a ver entienda. que. De Sí, hecho, acá de hecho, tengo, yo le acá hice la una tengo. pregunta en el debate de Néstor Díaz con Dante Acá Urbina. la Yo tengo. cité este texto para hacerle una pregunta al Sí, buen Dante y no me la supo responder. A ver si está ahí en pantalla. Un segundo. sí, Sí, se me puso lento esto. sí, un poquito. ¿Cómo lleva ese gato para allá? Ahí está, ahí estoy volviendo. Denme un segundo. A ver, que quiero que se vea el texto. Ténganme un poco de paciencia que está. Se puso re lento esto. Ahí está. Bien, ahí está Lucas 24:44. Esto es Sí, el pasaje famoso del Camino de Maús. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahí tenemos ya un principio de que todo lo que estaba escrito del Señor, de Jesús, estaba plasmado, o sea, tiene una base en la ujú. escritura del Antiguo Testamento, que es la ley, los profetas y los salmos. Y Jesús, al hacer la profecía, esa cumplida, él nunca se salió de ese esquema, que es esa escritura. Él nunca enseñó algo que va en contra de esa escritura. Él nunca fue a atentar en contra de esa escritura. A eso es lo que nos referimos en pocas palabras. No, es que me parece perfecto. Yo estoy Métele ahí un completamente de bocado. acuerdo que Jesucristo jamás fue en contra de las escrituras y es lo que nosotros como miembros de la iglesia tratamos de hacer justamente. Pero por ejemplo, viste que una cosa complementa a la otra, como decías recién. Por ejemplo, el mandamiento de ser perfecto, ¿está en el Antiguo Testamento? El mandamiento de ser perfectos. ¿Dónde, a Ujú. dónde? Mateo, Recordame cuál es ese Mateo, mandamiento. Mateo 5:48, después del sermón, donde empieza el sermón del monte. Sed pues Claro. vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí Jesucristo está Ajá. diciendo literalmente que nosotros seamos perfectos. Obviamente que nadie va a ser perfecto como Cristo porque todos pecamos, pero la idea es que nos esforcemos para ser como, en este caso, Cristo nos manda para ser como Dios que es perfecto. Es la idea, ¿no? Entonces, ese mandamiento Claro. específicamente, No, obviamente que no también va en dice, contra. la palabra, Cuando sean viene, santos, porque yo soy santo. sí, Sí, perfecto. sí. Esa escritura no va en contra del Antiguo Testamento, para nada. Complementa, es más, adiciona, yo diría, para que nosotros digamos, wow, Jesucristo nos está mandando a ser perfectos. Entonces, si Cristo lo está mandando, es porque yo puedo hacerlo, por lo menos me voy a esforzar y dar todo de mí para esforzarme y ser perfecto, con la compañía con don del Espíritu y un montón de cosas más. Bueno, por ejemplo, eso específicamente, cuando Jesucristo lo dijo, no estaba escrito en ningún lado. ¿Se entiende? ¿Complementa el Antiguo Testamento? Sí, pero el mandamiento se dio a partir de ese momento. Y en ese momento, ese mandamiento no era sola escritura. ¿Se entiende? Entonces, lo que hoy en día nosotros creemos, repito, ya sabes que no Es soy que vos no católico, entendés, no está entendiendo el principio de la escritura, hermano, ese es el tema. O sea, vos crees que, sí, porque si la sola escritura fuese como vos las planteás, Jesús se hubiese limitado solamente a leer el Antiguo Testamento y nada más. A ver, claro, decidimos, dame un sí, segundo, dame un segundo. sí, Ahí está, que vino mi hijo a pedirme algo. Porque es lo mismo que yo le planteé a Carlos Blanco, que él es soloísta bíblico. Vos estás planteando un soloísmo bíblico. Entonces yo le citaba el texto, no me acuerdo hasta que en Judas, cuando citan no, en Corintios, Pablo cita a un poeta griego llamado Menander, cuando dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso tampoco está en el Antiguo Testamento. Eso está citado en Menander, en una novela griega del siglo cuarto antes de Cristo, creo. Judas cita la Asunción de Moisés, un libro apócrifo. Cita a Enoch, un libro apócrifo. Eso tampoco estaba en el Antiguo Testamento. Eso no anula, no invalida el principio de sola escritura. Porque aunque esa escritura, a ver, la Asunción de Moisés, Enoch, Menander, no son libros inspirados por Dios,
el autor sí fue inspirado al momento de citar eso, pese a que la fuente primaria no era inspirada. Eso no anula el principio de sola escritura. Por eso yo creo que no estás entendiendo el principio de sola escritura. Entonces vamos a estar discutiendo, Boba está atacando un mono de paja que yo no creo, y como que la discusión se va a hacer en vano. Te doy que metas el Mira, último Gabriel, bocado y ya te pido para no, pero continuar, para Mariano. que veas a lo que quiero llegar. Vos me estás diciendo con tus propias palabras, sí, que si hubiese sido así, entonces la escritura no se trata de que Jesucristo solamente tenía que leer literalmente el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué hacen hoy en día las religiones? Lo único que hacen es basarse en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Si hay revelación moderna, digamos, o palabra nueva, van a buscar a ver si coincide con lo que enseña, digamos, la Biblia. O sea, están leyendo literalmente basándose en la Biblia. Lo mismo que vos me decías acá, Jesucristo no leía pura y exclusivamente solamente el Antiguo Testamento, sino que añadía información nueva al respecto que complementaba el Antiguo Testamento. En este caso, hoy en día nosotros como miembros de la iglesia, los profetas y apóstoles que tenemos en la iglesia organizada de Jesucristo, complementan a la enseñanza del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Se entiende por qué es necesario o no es solamente sola escritura? Sino que los Pero vos nuevos estás profetas y poniendo apóstoles, esas palabras de tus profetas, vos las estás poniendo al mismo nivel que las que están en la escritura. Nosotros no hacemos eso. Yo voy, claro, porque el pastor da un sermón en mi iglesia, yo corroboro ese sermón mediante la escritura, pero jamás los pongo al mismo nivel, porque es una enseñanza que él me está dando, una enseñanza disciplinaria, una enseñanza sobre el matrimonio, sobre el trabajo. Yo lo voy a tomar esa enseñanza, pero yo no lo voy a, no es que mi Biblia está abierta para seguir poniendo, a ver, el sermón de domingo lo voy a poner después de Apocalipsis, y voy a seguir escribiendo las palabras del pastor, porque esto es palabra de Dios. Yo creo que eso es lo que han hecho ustedes. Ustedes han tomado las palabras de Smith y dicen, el libro de Mormón, de hecho lo tengo el libro de Mormón, me lo regaló una amiga que es mormona. Otro evangelio de Jesucristo, cuando el mismo Gálatas ya dice que no hay otro evangelio. Obviamente yo no estudié a fondo, no lo he leído al libro de Mormón, como para decirte, mira, en esto puntualmente hay una contradicción. Qué sé yo, por tirarte algo. Una vez un mormón me dijo, de las pocas veces que hablé con mormones, que la iglesia desapareció con la muerte del último apóstol. ¿Es cierto eso? O sea, ¿eso creen ustedes? Tengo la duda, ¿no? que la iglesia desapareció, claro, porque es el último que tenía la llave para que la iglesia de Jesucristo siga en pie. Te explico Claro. brevemente, pero igual no hace falta que entremos en el mormonismo, Gabriel. Suponete, yo te hago esta pregunta a vos. Yo te hago No, es esta que quiero pregunta a vos. aprovechar para conocer la doctrina de ustedes, porque Sí, no. es que con esta pregunta igual es justamente basado en lo que nosotros creemos. Yo ya llevo más de 25 años en esta iglesia. A vos, Gabriel, en este momento, ¿no te gustaría realmente que haya un profeta y apóstoles tal cual había en la iglesia de Jesucristo en la antigüedad? ¿No te gustaría que hubiera revelación moderna No. que complemente el Nuevo Testamento? O sea, por qué el evangelio tiene que basarse en los gustos míos, digamos? A mí me gustaría, por No, no, ejemplo, no, no es lo justo. Lo que yo te digo está en la Biblia también. Hay una escritura que dice, ojalá todo el mundo fuera profeta. Todo el mundo significa todos en esta época también. O sea, no significa que solo los de esa época. o sea, que Dice, vos crees que con ojalá la Biblia, todo. que con la palabra escrita que tenemos no alcanza, entonces necesitamos algo más para alcanzar, no sé. Yo creo que ya, mira, yo creo que yo ya me Mira, encontré al Señor, yo creo que ya encontré a Cristo. Lo demás que necesito tiene que ver con mi vida personal, con perfeccionarme a sí, mí mismo, ¿verdad? Con morir a mis pasiones, a mis pecados. Yo creo que ese es mi trabajo ahora. Yo ya encontré, yo ya sé cuál es la verdad. El tema es que a partir de ahí uno bien. empieza un proceso de regeneración, de transformación, de dejar su mala vida, que eso no termina nunca. Eso no termina nunca. Me gustó mucho porque agarré y decir por qué necesitamos más. Ahora te pregunto, ¿vos crees que necesitamos más aparte de la palabra de Jesucristo mismo? ¿A qué te referís con palabra de Jesucristo mismo? Claro, ¿Me está hablando de la de Biblia o la no? que él emitió, de la que él emitió y se escribió en la Biblia. ¿Necesitamos más de la palabra de Cristo? No, yo creo que con la escritura, con los 66 libros, tenemos suficiente. Sí, pero a lo que yo refiero específicamente con Cristo. Si vos decís que no, entonces tendríamos que sacar a partir del momento que Cristo murió, porque todos después son escritos de Pablo, por ejemplo, ¿me Bueno, entendés? pero es que vos me estás Entonces, planteando mala pregunta, por eso yo te estoy desarmando el silogismo. O sea, vos me no, estás no, queriendo, no, pero por vos me eso, estás metiendo una pregunta trampa a lo Alarcón, y pues yo no, no, ya no, la no, conozco. no, 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 Sí, no, yo sí, no te quiero hacer trampa. sí. Yo, mira, no vine, amigo, yo no vine a cosas, yo no vine a discutir.
te pregunto para que razonemos juntos esto, mirá, escuchá. Claro. Te pregunto, la palabra de Cristo específicamente, por eso te digo, solo la palabra de Cristo, viste que vos agarrás y decís, ¿para qué queremos más si ya tenemos la Biblia? ¿Se entiende? Claro. Entonces, ¿vos crees que necesitamos más específicamente que las palabras de Cristo si son las enseñanzas más grandes de toda la vida de cualquier persona que Sí, habitó esta sí, tierra? sí, porque el Fue mismo más Cristo, grande inclusive, sí, fue porque más el grande mismo Cristo inclusive las palabras necesitó. de Cristo que las de Pablo, ¿se No, entiende? no, ahí vos me estás haciendo otro paralelismo. El mismo que Mm, inspiró, o sea, Cristo siendo Dios, es el mismo inspiró a Pablo a escribir. O sea, esas palabras tienen la misma autoridad. Y el mismo Cristo no se limitó a lo que él hablaba. Como te cité recién en Mateo 5, él se limitó a lo que estaba escrito, ¿o no? ¿O miento? Exacto, es que por eso me encanta, por eso me encanta lo que está diciendo. ¿Y vos no crees que Cristo puede seguir teniendo capacidad para seguir revelando como le reveló a Pablo? ¿Por medio de quién? De- olvidémonos de mi religión. Yo sé lo que creo, tengo mi fe perfectamente No. firme, Es que vos tenés lo que tengo defender pero vos tenés que defender tu fe, yo la mía, Mariano. Si no, esto se es hace que, es superfluo. que- no, no, pero que yo la estoy ¿De dónde defendiendo a sos? Sos de través acá, ¿no? Sos de acá de Argentina, ¿no? soy argentino. Yo te la ¿De estoy dónde? defendiendo a través del razonamiento que estoy tratando de hacer con vos, Gabriel. ¿Entendés? Por eso te digo, ¿no crees que sería hermoso que Jesucristo revelara su palabra hoy en día así como se la Y reveló a mira, sería Pablo? hermoso que Cristo esté acá tomando unos mate conmigo, pero También, claro, amigo, claro que sí, ojalá, mirá, ahora estoy solo en claro, casa, ojalá estuviera él, vos por lo menos me ahí tenés pongo, a tu me pongo a nene, hacer el pero asado bueno, acá para el Señor. Pero bueno, y bueno, amigo, pero es lo que te estoy diciendo justamente, ¿me entendés? Entonces, por eso, nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los mormones, para que la gente nos ubique, tenemos un profeta y apóstoles actuales. El hecho de que ustedes crean o no, ya son 3 puntos aparte, pero yo tengo una firme creencia y hay, sé hay, realmente, hay evangélicos que creen en el apostolado todavía, ¿no? Yo, de hecho, mi primera iglesia, el pastor era el apóstol. Hoy, actualmente, esa iglesia falleció el pastor, quedó su esposa, que también se hace llamar apóstol, cosa que yo ya no estoy. A ver, hay límites. Y supongamos que yo le llame apóstol a alguien, nunca va a tener ese apóstol la misma autoridad de los verdaderos apóstoles, de los primeros 12, que ellos son la base y el fundamento de la iglesia, ¿no? Como dice la de Efesios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas. O sea, ya no hay el fundamento ya fue puesto, no se puede poner un fundamento por encima del fundamento, por eso es que nosotros no creemos en un apostolado similar al del apostolado primitivo. No sé si ustedes lo ven así. es que estoy de acuerdo. ¿Querés que te digas más? ¿Sabes por qué? En el libro de mirá lo que te voy a decir. Ahora sí te voy a hablar del libro de Mormón. En el libro de Mormón, ¿sí? Cuando Jesucristo, el libro de Mormón relata de la visita de Jesucristo a las Américas, ¿sí? Cuando él vino a las Américas, en la misma época en que estaban los 12 apóstoles en Jerusalén, en las Américas no llamó a 12 apóstoles, llamó a 12 hombres. De hecho, puede, no me acuerdo, me parece que no. Se puede garantizar que hasta que no, pero si aparece igual se refiere que en realidad acá en las Américas él llamó a 12 discípulos. ¿Por qué? Porque los que tenían la mayor autoridad en ese momento eran los apóstoles de Jerusalén, como vos estás diciendo. Por eso acá llamó a 12 discípulos en esa época. Ahora, cuando murieron los 12 apóstoles en Jerusalén y todo lo demás, y él restauró su iglesia, ahí llamó nuevamente a otros apóstoles, digamos, reemplazando a los que ya habían muerto, que obviamente necesitan un reemplazo, así como han reemplazado a Judas, por ejemplo, ¿se entiende? Cuando Judas murió, llamaron a otro apóstol, y ese apóstol tenía la misma autoridad que Judas, o la misma que los otros 12. ¿Por Mira, qué? Porque me Judas ya surge una estaba duda, muerto. me surge una duda ¿Entendés? inmediata Sí, cuando vos me decís eso. sí, Si Jesús sabía que sí. la iglesia se iba a apagar o iba a desaparecer por un tiempo a la muerte del último apóstol, ¿para qué vino a América a dejar discípulos si esa validez de sus discípulos se iba a quedar nula a la muerte del último apóstol? No, no le ve mucho sentido. ¿Para qué vino a América? Sí, él sabía que sus 12 apóstoles en Jerusalén iban a morir. Claro, claro. Mira, te lo contesto con algo que vos me dijiste. Por la misma razón que a vos te gustaría que esté ahí con vos tomando mate, Gabriel, en serio te digo. En serio. Porque así como a vos te gustaría que esté con vos tomando mate ahí, a mí me gustaría que me esté haciendo compañía física en este momento, ¿se entiende? ¿Y vos en dónde estás? ¿De qué país sos? Yo soy argentino, soy tucumano. Ah, vos sos argentino. Bueno, pero estamos lejos, no importa, estamos lejos. ¿A ¿Pero vos dónde te estás gustaría que vos? esté con vos ahí tomando? ¿Eh? ¿Vos dónde estás? ¿Sos argentino también o ¿De quién? no?
Ah, en Neuquén. Neuquén, mira, yo tengo metido en Chubut, ahí en Esquel. Ahí está Bueno, ¿y cerca vos de dónde sos? De Tucumán, de San Miguel de Tucumán, de la Bueno, ahí está, capital. estamos lejos, no importa, somos Sí, no, argentinos, sí, país, estamos Argentina es lejos. grande, así que estamos lejos. ¿Y a vos te gustaría que esté con vos ahí tomando mate y ahora conmigo por ahí acá, no sé, haciendo una charla? Claro, Entonces, nos chantamos por un la misma asado y un razón fernet visitó acá. América. Por la misma razón visitó, exacto, por la misma razón visitó América, ¿me entendés? Porque la gente de acá también lo quería conocer, él tiene otras ovejas que no son de este redil, como dice en el Nuevo Testamento. Y a esas debo también yo traer, y oirá mi baño, y habrá un pastor, y serán, etcétera, etcétera. ¿Me Claro, entendés? pero Entonces, lo esa es la forma lindo, de así como incorporar. vos decís, planteas un deseo, lo lindo hubiese sido que esa iglesia continúe acá en América y la historia sería otra. Voy a Bueno, subir un pero hermano acá. Bienvenido, Seth. la Yo iglesia creo que, esa también se destituyó, también también mataron a los discípulos acá, pasó lo mismo que en Jerusalén básicamente, por eso hubo necesidad de una restauración. claro, claro. ¿Qué, qué tal, Bienvenido, Mariano? Seth. Mete un ¿Tú, bocado tú, ahí. tú conoces cuál es el origen de la iglesia mormona? Yo no. Bueno, te cuento, Asaf. Nace por un pedófilo que le gusta la poligamia, que está Mm, en Estados Unidos y tuvo que irse al desierto escapando de eso y sí. tuvo que hacer una secta coercitiva Bueno, a ver, que por ahora cierto, hoy después, está perseguida por el FBI, dado que han venido haciendo todo lo que han venido ahora me haciendo, pues. gustaría escuchar la contraparte de Mariano, a ver qué tan cierto es eso, ¿no? Vamos a escuchar a dos campanas. Cerrá el tuyo, Seth. Ok, y por Perfecto. cierto, el libro de Mormón está escrito originalmente en lo que se llama egipcio antiguo, idioma que nunca existió. Bien, a ver, ahora vamos con Mariano. Da tu respuesta a eso, Mariano. Está bueno porque nunca Ah, había perfecto. subido un mormón a este canal. Está bueno. Bienvenido, Cristian. Adelante, Mariano. Ah, perfecto, perfecto. Igual me encanta, gracias por ser esas personas, Gabriel, porque generalmente cuando hay personas que están ofuscadas en su corazón respecto a este tema, lo primero que dicen obviamente es culpar a José Miguel Pedófilo en vez de enfocarse en el argumento o en la doctrina, ¿no? De lo que enseña. Sí, y la doctrina basado Eh, en un escrito que nunca existió. sí, si me Supuestamente, permitís Mariano, hablar, son tablas de oro, de bronce, algo sí, así, ¿era? sí, si me permite hablar, Seth, voy a Perdón, cortar no te acá. interrumpo más. Déjalo que hable. Adelante, Mariano. Eh, por ejemplo, si nos ponemos, podemos hablar de eso, entonces, digamos, podemos decir tranquilamente que el cristianismo es falso por Cristian, Judas. si puedes apagar ahí tu micro, fíjate porque hay un ruido. Es la refri, perdón. Ah, bien. Adelante, Mariano. Bien. Por ejemplo, tranquilamente podríamos decir, si nos basamos en lo que hacen o no hacen las personas, digamos, podríamos decir que el cristianismo también es falso, digamos, porque el mismo Judas, que lo eligió el mismo Jesucristo, ¿sí? Repito, Judas que le eligió al mismo Jesucristo, perfecto, lo terminó traicionando, ¿sí? ¿A quién traicionó? A Jesucristo. Entonces, suponiendo que las palabras sean ciertas, Y Judas creo que estuvo fíjate, al fíjate lado tu de Jesús. micrófono porque creo que se está escuchando bajo. Dígame en el chat. Acá dice Máximo, no te escucha. Yo igual le tuve que subir mucho para escucharte a vos. No sé si tocaste algo o qué pasó. Pero bueno, dale nomás. Bueno, eh, entonces, ahora me perdí la idea, no. Entonces, Vos estás hablando del No, Judas, tema. la idea era que si por John Smith, que era lo que fue, el mormonismo es falso, entonces el cristianismo también, porque su máximo exponente es Judas. Eso es lo que estás tratando de decir. Porque Judas no, no fue el acá máximo espérate, exponente, de hecho, todo lo contrario. Solo te estoy recuperando el escucho, argumento. sí, sí, se escucha abajo. Sí, pero quería terminar con la idea, ¿no? Entonces, eh, viste, quería terminar, cerrar con la idea y ya me olvidé. Respecto a Judas, que bueno, que ojalá la pueda recuperar, que uno sigue a Jesucristo, ¿no? Entonces seguiría por los discípulos que llama y todo lo demás, suponiendo, ¿sí? Que las palabras de Seth sean ciertas, creo que me está regresando la idea, suponiendo que sean ciertas, que José Smith fue un supuesto pedófilo, aún así todas las enseñanzas de José Smith, todas, absolutamente todas, tanto el libro Mormón como Doctrina y Convenio y la Perla de Gran Precio, no hay absolutamente nada que contradiga a la Biblia. De hecho, yo estoy leyendo todos los días ambos libros, tanto el libro de Mormón como la Biblia, y encuentro constantemente complemento el uno con el otro. Por eso no aplica la escritura de que dice,
si se publicara otro evangelio, aunque fuera un ángel, sea anatema. Este no es otro evangelio. El libro de Mormón es ¿Podrías, otro, dame un segundito, es otro Déjalo que termine. testamento de Jesucristo, ¿se entiende? Y repito, no hay evidencia de que José Smith haya sido un pedófilo por más que se haya casado con una niña de 14 años. Así que, Seth, por favor, te pido por favor que demuestres las evidencias que tenés de que José Smith haya sido un pedófilo. mira, discúlpame. A ver, dale lugar a Cristian. Primero, ahora sí. Por solo favor. quiero dejar eso. Aunque Dale. históricamente hay evidencias históricas, hay evidencias policíacas, y también por qué se fueron todos al desierto de Utah para escapar de eso. Dejando eso por un lado, te pregunto dónde está correlativo con la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que los demonios encarnan en gente negra, porque eso es parte también de la tradición mormona. A ver, déjale, mete un bocado, Cristian, ahí, y de ahí volvemos. Yo no voy a participar ahora porque si no va a ser 3 contra 1 con mucha desventaja. No pasa nada igual, No hay drama. Igual yo no, ellos quizás conocen más del tema que yo. Así que dale, Cristian, adelante. Sí, hola Mariano, hola Seth, hola Gabriel. Bueno, ya primeramente... Felicidades. Se nos casó Cristian. Ya pasé a las filas ya de... Ya no tienen de qué acusarme por ahí algunos. A ver, para ir al tema, ¿no? Gracias a todos los que me han saludado. De aquí los espero más tarde que Gabriel termine. Voy a hacer un live hablando sobre esto y sobre la conversión de Faraj, ¿sí? Como habrán visto, Faraj se convirtió, gloria a Dios. Querido Mariano Alejandro Mariani, tú dijiste... Perdón. Saben Sí. que no sé por qué me aparece Mariano Alejandro Mariani, porque yo soy más conocido en las redes sociales como Mariano Extremo, así que voy a cambiar eso. Soy más conocido como Mariano Extremo. Sí, también pido perdón porque se escucha mi refri, que realmente suena fuerte, ¿sí? Listo, entonces, querido, yo te escuché que... No escucho que Andrea esté picando y cocinando y no... No, de hecho acaba de decir, yo lo resuelvo, acaba de decir, en el sentido que lo acaba de apagar. Es una mujer pero mira qué buen micrófono para captar también eso. Sí, bueno, quería entrar en materia. Querido Mariano, tú dijiste que en el libro de Doctrinas y Convenios, que también es revelado por Dios, ¿verdad? Como doctrina para tu iglesia, y dijiste que no hay ninguna contradicción. Pero resulta que en el libro del Mormón hay una clara contradicción a la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, y es necesario que tiene que ser... Perdón, no, pero si me interrumpes... Me están llamando. Ok. Bueno, Mientras muestro la evidencia, ahí sí me permite, Gabriel. Igual él nos escucha, él está ahí. Adelante. Dale. Ahí te compartí pantalla para que lo pongas. Perdón, Sí. ahí va. Buenísimo, mira, aquí estamos en la página oficial de los mormones, ¿no? Que es churchofjesuschrist.org. No me va a dejar mentir el amigo mormón, espero que no se haya ido, que es la página oficial de la iglesia, donde está el libro de Doctrinas y Convenios número 132. Dice en el numeral, vamos a llamarle, en el capítulo 132 de Doctrinas y Convenios dice: revelación dada por medio de José Smith al profeta Nauvoo, Illinois, asentada en el registro del 12 de julio de 1843, relacionada con el nuevo y sempiterno convenio que comprende la eternidad del convenio matrimonial y el principio del matrimonio plural, o sea, poligamia, ¿no? Aunque la revelación se anotó en los registros de 1843, la evidencia indica que algunos de los principios comprendidos en esta revelación eran conocidos por el profeta incluso en 1831. O sea, más antes, el profeta Joseph Smith sabía sobre esta revelación del matrimonio plural, ¿no? Como lo acabo de leer. Sigue ahí el amigo. Y ya que te casaste ayer, ¿cuántas esposas te estarían faltando a vos para...? No, ninguna. Con una es suficiente. En el sentido de que... En el mal sentido. Bueno, en el sentido de que nosotros seguimos la palabra de Dios. Ahora, fíjate, estas son las palabras de Joseph Smith.
La exaltación se logra por medio del nuevo y sempiterno convenio. Lo voy a leer así nomás. Se declaran las condiciones de dichos convenios. El matrimonio celestial, junto con la continuación de la unidad familiar, hace posible a los hombres llegar a ser dioses. El camino estrecho y angosto que conduce a las vidas eternas, se da la ley concerniente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. En todas las edades se han hecho promesas y aumento y exaltaciones eternos a los profetas y a los santos. Se da a José Smith, escucha esta parte, es importante, ¿no? Porque es la que quería presentar. Se da a José Smith el poder para atar y sellar en la tierra y en el cielo, o sea, para tener más mujeres. El Señor sella sobre él su exaltación. Se aconseja a Emma Smith que sea fiel y leal. Se expone las leyes que rigen al matrimonio plural. O sea, para establecer el matrimonio plural, según Joseph Smith le revela que su esposa igualmente le tiene que ser fiel mientras él se acuesta con otras mujeres en la cama, ¿no? Dice en el primer versículo: de cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, hablando de José Smith, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mi siervo Abraham, Isaac y Jacob, como también Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante el principio y doctrina de tener muchas esposas, como ves, muchas esposas y concubinas. Voy a leer hasta el 4 y ya me callo. He aquí, soy el Señor tu Dios y te contestaré en cuanto a este asunto. Por tanto, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte, porque todos aquellos a quienes se revela esta ley tienen que obedecerla. ¿Qué cosa? De tener muchas esposas. Tienen que obedecerla. El versículo 4. Porque he aquí te revelo un nuevo y sempiterno convenio, y si no lo cumples... Versículo 4, y si no lo cumples, para los mormones, y si no lo cumples, serás condenado, porque nadie puede rechazar este convenio y entrar a mi gloria. Y esto es lo que quería aclarar, ¿no? Voy a bajarme y voy a terminar mis palabras diciendo lo siguiente. Gracias. Dale, de ahí va Mariano. Mariano, una pregunta. Si en Doctrinas y Convenios 132 dice que todo aquel que rechace el matrimonio plural, como lo acabas de leer, ¿sí?, es condenado, dime, ¿esta es una falsa profecía? ¿O es una profecía que fue inspirada realmente por Dios? Claro, exactamente igual que en la antigüedad. Pero entonces están yéndose en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que si alguno anhela el obispado o buena obra desea, es necesario que sea marido de una sola mujer. Y en esa profecía le están mandando a Joseph Smith que sea marido de muchas mujeres. Por lo tanto, tu revelación sí va en contra de la palabra de Dios. Entonces el Nuevo Testamento va en contra del Antiguo. Bueno, el Antiguo sí que no está. Ahí no sé si hay que agregar a Roset. No, solamente que es una contradicción contra otra. Si ustedes leen el libro de Mormón, se hablan acerca de lugares que históricamente y geográficamente nunca existieron. La evidencia es contundente. Mariano, yo te digo... Sí, perdón. Escuchó mi respuesta cuando dije que entonces supuestamente lo de José Smith va en contra de la Biblia. Yo dije que entonces el Nuevo Testamento va en contra del Antiguo, porque en el Antiguo sí se permitía tener más de una esposa. La ley de la guerra, ¿a eso te refieres? Salomón, David, Abraham. Ajá, los que fueron condenados tuvo... por tener varias mujeres cuando Dios había sido explícito que... ¿sí? Abraham también fue condenado. Lo de la ley de la guerra. No, que tuviera más de una esposa. Sí, es que mira, pues, estás confundiendo una cosa con otra. Primero, una cosa es que la Biblia haga evidencia que un personaje haya cometido pecado, y otra cosa es que Dios lo haya permitido. No sé si me explico, porque Salomón, dentro de todas las cosas que hizo, fue señalado por haber tenido tantas esposas, y en especial porque esas esposas eran paganas y que lo llevaron hacia el mal camino, por ejemplo. Ahora, una cosa es que se narre que eso pasó porque Dios nunca va a ocultar el pecado de la gente. Y otra cosa es que venga un hereje a decirme que es permitido tener 1000 esposas. ¿Me explico? Y que cuando yo cumpla con todas mis ordenaciones aquí en la tierra, como ir a hacer la misión que a los gringos, por cierto, les cobran $50,000, eso fue hace 20 años más o menos, ahora cobran un poquito más. Te lo digo porque de eso conozco. Cuando uno muere, allá va a tener todo un harem de tantas vírgenes, ¿verdad? Porque en el mormonismo las mujeres son tomadas como eso, nada, solo un Además, escúchame, Seth. Además, Mariano está yéndose en contra de las ordenanzas
y lo que estableció el Señor Jesucristo, porque tú tienes que entender algo, Mariano. Tú no puedes justificarte con el Antiguo Testamento, tú te tienes que justificar con las palabras de Cristo. Cristo dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dijo a sus mujeres. Y los dos, no dijo los 50, porque sabes que Joseph Smith tuvo más de 50 mujeres selladas a él, ¿sí? Y los dos serán una sola carne. Ahora yo te pregunto, ¿tú te puedes justificar con el Antiguo Testamento para decir que no vas en contra del mensaje de Jesucristo? ¿O te tienes que justificar con las palabras de Jesucristo para tratar de no ir en contra del mensaje de Jesucristo? ¿Qué fue lo que Jesucristo te ordenó, Mariano? ¿Que los dos sean una sola carne o que más de 48 mujeres pueden ser una sola carne contigo? ¿Qué dejó Jesús, Mariano? Bien, le voy a decir la conversación tan provechosa que tuve con Gabriela hace un ratito, que los dos estamos de acuerdo en que el Nuevo Testamento no contradice al Antiguo Testamento. Entonces, Por supuesto si que vos me no. decís que por eso, si yo me baso específicamente en lo que vos me estás diciendo que si no me baso en el Antiguo Testamento y tomo las palabras de Cristo de unirme a una sola mujer y tener una sola carne, por eso estás diciendo que en el Antiguo Testamento está diciendo lo contrario porque hubo profetas que han tenido más de una esposa. ¿A quién le hago caso? No. De hecho, Jesús dijo que eso sucedió por la dureza de vuestros corazones, pero en un principio no fue así. ¿Por qué? Porque cuando Adán tuvo la oportunidad de tener su tercer hijo, Set, conoció a Eva, su misma mujer, tuvo la oportunidad de poder hacer mujeres con la descendencia de Caín y con la descendencia de Abel, que sabemos que se pobló la tierra. Estamos de acuerdo. Mi pregunta es, en un principio, ¿cómo fue? ¿Adán era polígamo, como Joseph Smith se presenta, o Adán, para tener a su tercer hijo, conoció a Eva y le nació el tercer hijo, conoció a su misma mujer? ¿Cómo fue en el principio, Mariano? Te cuento. En el principio, o sea, Sobre Adán. El Antiguo Testamento no se basa solamente en Adán. Por ejemplo, No, Abraham... pero te he hecho una pregunta específica porque Jesús dijo que en un principio no fue así, sino que Dios permitió esto por la dureza de vuestros corazones. Entonces, por eso yo te pregunto, en el principio, ¿cómo fue? En el diseño original que Cristo vino a restaurar. Por eso que la Biblia dice que Cristo es el postrer Adán, porque vino a restaurar los principios que Dios creó, por los que Dios creó al hombre, para que sea fiel a una sola mujer y no se está revolcando con otras mujeres en otra cama. Yo te pregunto, ¿cómo fue el principio? ¿Y qué estableció Jesús? Bien, por eso yo quiero ir con el argumento y preguntarte, ¿vos te referís con el principio específicamente a Adán y Eva? Sí. ¿No con Abraham, por ejemplo, que también fue en el principio? No. Sería bueno que levantes un poco tu volumen para escucharte mejor. Sin embargo, ahí va. No tengo micrófono, puedo levantar la voz un poco. Sí, podría ser mejor. Mi pregunta es esta, ¿no? Para ya no equiparar mucho de lo que están haciendo acá. Mira, Cristo dejó ordenado en su iglesia que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y ir a su mujer, ¿no? Para que los dos sean una sola carne. Pablo le escribe a la iglesia que dice que si alguno anhela obispado o buena obra desea, es necesario que esta persona sea marido de una sola mujer. Y a los diáconos les ordena que también aprendan a tener una sola mujer. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo se daban la libertad de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 10 mujeres. Y entonces Pablo, para marcar la diferencia entre los seguidores de Cristo, ordenó tener una sola mujer para poderle serle fiel a una mujer, así como Cristo era fiel solo a su iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que tú digas que Doctrinas y Convenios no contradice el mensaje de Jesucristo, cuando Doctrinas y Convenios, específicamente en el capítulo 132 que acabo de mencionar, le revela supuestamente un ángel a Joseph Smith que puede tener más mujeres? Y la Biblia dice que si aún un ángel del cielo revela un evangelio diferente, el tal sea anatema. Ahora dime, ¿estoy hablando con base o sin fundamento? Mariano. Bueno, primeramente que lo de que tuviera otro evangelio ya lo aclaré previamente. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, no otro evangelio, ¿sí? Y segundo, lo de las más de una esposa y todo lo demás, pregunto por eso, ¿Abraham era profeta de Dios o de quién? No, pero es que tú estás cayendo en lo que Jesús dejó en claro, que esto lo permitió por la dureza de los corazones de las personas, pero en un principio dice Cristo que no fue así. Repito, ya no voy a hablar más con esto. Cristo estableció estatutos, Cristo estableció cómo dirigir a su iglesia. El Espíritu Santo, hablando por Pablo, escribiendo por Pablo, dijo cómo teníamos nosotros que formar nuestra familia con una mujer. ¿Por qué tu profeta va en contra del Nuevo Testamento? Sería mi pregunta más clara.
olvídate del Antiguo Testamento, porque si no tendrías que rebanarte también el prepucio y guardar el Shabbat, ¿sí? Puntualízate en el Nuevo Testamento, donde el Verbo se hizo carne. ¿Por qué tu profeta va en contra del Nuevo Testamento y de los mandamientos de Cristo? ¿Por qué? Una respuesta objetiva por eso. Perfecto, perfecto. Bueno, te puedo responder, pero te lo quiero preguntar a vos, ¿sí? Está bien, yo te hago la pregunta. Si no me la podés contestar, yo después la respondo, porque tengo la Ya, respuesta, pero ok, si yo te contesto, tú también contesta la pregunta que te he hecho porque la estás desviando, pero yo sí te voy a contestar tu pregunta. A ver, te escucho. Perfecto. Porque es a lo que estábamos llegando hoy con Gabriel, ¿no? Que Jesucristo no enseñó básicamente algo contrario al Antiguo Testamento. Si vos me estás diciendo que Jesucristo, por eso ahora fuiste bien específico, ¿sí? Quizás no conviene nombrar el Antiguo Testamento, por eso solamente nombras el Nuevo. Si vos me decís que Jesucristo enseñó que seremos marido de una sola mujer y serán una sola carne, y eso no va en contra del Antiguo Testamento, como profetas como Abraham, que tuvieron más de una esposa, quiero que me expliques si tener una sola esposa complementa a Abraham, que fue profeta de Dios y tuvo más de una. ¿Cómo eso complementa a la otra esposa? A ver, déjame meter un bocadito de Mariano, pero ¿dónde el Antiguo Testamento enseña a tener muchas esposas? No, pero por eso te estoy diciendo, Abraham tuvo más de una esposa. Ok, él las tuvo, Abraham, pero ¿dónde el Antiguo Testamento enseña, así como Jesús dijo, hoy como el apóstol Pablo dejó planteado, el que anhela obispado debe ser marido de una sola mujer, bla, bla, bla? ¿Dónde el Antiguo Testamento nos enseña que podemos tener más de una esposa? Y me parece curioso que al mismo Cristo, él siendo Dios, no nos haya dejado establecido que podemos tener más esposas, pero no sé cuántos siglos más tarde a un tal Smith sí se lo reveló. Me parece curioso. Bien, yo no puedo explicar, yo tengo la respuesta, pero bueno, quiero decir esto simplemente. En el Antiguo Testamento, y pasamos la respuesta, si en el Antiguo Testamento Abraham, Igual te quiero contestar la pregunta que hiciste. Yo te respondo con las mismas. ¿Cómo complementa entonces que Jesucristo haya mandado a tener una sola esposa cuando sus propios profetas en el Antiguo Testamento... Mira acá, Bereando nos contesta, no hay mandamiento de tomar muchas mujeres, son libros históricos no descriptivos. Son Exacto. descriptivos, no prescriptivos. Por eso yo te pregunto, ¿dónde está la prescripción de que yo puedo tomar muchas esposas? No existe. El mandamiento. Vos estás tomando casos aislados para hacer la regla general y justificar con eso, pero hubiese sido... Yo quiero hacer una pregunta. Ver a Cristo enseñando eso que mismo Smith enseña y no está. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta general. ¿Será que si a mí me gusta la esposa de mi vecino, yo puedo matar a mi vecino para quedarme con su esposa? Claro. ¿Eso está bien o está mal? No, pero David lo hizo. Y no porque lo relata la Biblia quiere decir que está bien. Pero en el Antiguo Testamento está. ¿Ven escrito? Lo ridículo que suena eso? Así mismo fue. No es prescriptivo. La Biblia dice no matarás. Y David mataba. Lo curioso de todo esto es que David fue castigado específicamente por ese crimen. Por meterse con otra mujer también. Exacto, que era casada con otro hombre y encima después de meterse con esa mujer Betsabé, estaba casado con otro hombre, mandó a matarlo inclusive. ¿Se entiende? Claro. O sea, él fue castigado específicamente por eso. Si no, por ejemplo, Salomón, ¿por qué Dios esperó a que tuviera más de 700 mujeres para ser castigado, según ustedes, como dicen? De hecho, la Biblia dice... Pero ¿por qué Dios esperó a que tuviera 700 esposas para recién castigarlo? ¿Acaso Dios dijo, bueno, voy a dejarlo que peque, y después lo castigo? No tiene mucho sentido. Pero es que esa argumentación es ridícula. ¿Cuántas personas en la historia no han hecho mal y Dios no los va a castigar hasta el día del juicio? Exactamente. Por favor. Ese razonamiento, por favor, seamos serios. Ya, eso es molesto, de verdad. Yo me quiero retirar solamente decir, Faraj, miren, conversiones hay miles todos los días, solo que Faraj es una persona mediática. En realidad, lo único que me interesa es el argumento. El argumento es el argumento de la conciencia, que él no puede postrarse ante ni íconos ni imágenes, porque su conciencia le dice que eso es idolatría. Me parece que es un ejemplo bien interesante de cómo nosotros nos acercamos a las escrituras, tenemos comprensión del pecado, no como unos que pueden justificar la poligamia, pero esa es otra historia. Pero él dice, bueno,
esto no está bien, mi conciencia no me lo permite y no puedo ser parte de una expresión del cristianismo que protege esto. Así que yo voy a tomar mi camino siempre dentro del cristianismo, pero algo que esté ajustado a mi conciencia, a las escrituras, a la comprensión de mi fe. Entonces, eso para mí me parece loable y aplaudible. Con esto me Mira, retiro. yo iría, bueno, le agradezco, para cerrar este tema, se me hace que voy a tener que cambiar el título al live. Yo iría más que por el lado de poligamia. Me llama mucho la atención esto de que Jesús vino a América, principalmente el hecho de que la iglesia se terminó con el último apóstol, me llama mucho la atención, porque ¿para qué Cristo mandó a predicar el evangelio cuando esos apóstoles dejaron un montón de discípulos? Ya habían iglesias, incluso el Apocalipsis habla de 7 iglesias en Asia. ¿Qué pasó con esas iglesias? O sea, ya había iglesias formadas, ya había cristianos, ya había pastores predicando, que de repente murió el último apóstol, que fue Juan, ¡pac! O sea, ¿para qué Cristo se encargó de dejar esos libros a las iglesias de Apocalipsis y cuando muera Juan se iba a terminar todo? Le hubiese dicho, bueno, disfruten el poco tiempo que les queda de cristianismo, porque cuando yo me muera, yo, Juan, se acabó el cristianismo. Yo eso no le hallo sentido, que la iglesia se acabó hasta que nació Smith. ¿Y de dónde saco yo ese argumento de que la iglesia se iba a acabar hasta que nazca Smith y se escriba un libro porque tuvo una visión? Yo te invito a otras charlas, o bueno, si quieres meter un bocadito sobre eso, pero bueno, ya para ir cerrando el tema. Termino para contestarle el tema de la esposa y todo lo demás. Lo que yo dije, perdón, suena tan ridículo como justamente fue en contestación a lo del tema de David, ¿no? Porque lo ridículo acá de todo esto es que piensan que David fue castigado por las muchas esposas que tuvo, y repito, él solamente fue castigado por haberse metido con la esposa de otro hombre y luego haber mandado a matar a ese hombre. Eso es lo ridículo, que piensan que David fue castigado por todas las esposas que tuvo, ¿no? Y bueno, respecto al tema de mandamiento, y ahora sí voy a ir al grano, ¿sí? Esto es así. En el Antiguo Testamento, el Señor le permitió hasta a Abraham, a su propio profeta, y a su propio profeta Abraham, padre de todas las naciones, tener más de una esposa. De hecho, si mal no recuerdo, tuvo 3. Agar se llamaba una, en fin, pero tuvo 3 o 4, ¿sí? El padre de todas las naciones, y Abraham no fue castigado, ¿sí? Él ascendió a los cielos, bla, bla, A bla. ver, quiero decir algo ahí. Después el Señor mandó a que no se hiciera. El hecho de que se pueda volver a mandar o no es simplemente la voluntad del Señor. ¿Por qué? No es que signifique que el Señor cambia de postura y Él es un mentiroso y primero dice una cosa y después dice otra. No, en el Antiguo Testamento les permitió tener más de una esposa, les permitió. Lo que no le permitió fue a David meterse con la mujer de otro y matar, y por eso lo castigó y bla, bla, bla. En el Nuevo Testamento dijo, listo, esto acá se termina, no se hace más, y la misma razón por la cual José Smith recibió revelación para poder hacer lo mismo que el profeta Abraham. Abraham tuvo más de una esposa y era profeta de Dios. No ¿Le hay permitió pecado matar también? ¿Le permitió matar? porque Dios... Quiero terminar. Me están cambiando de tema cada 2 por 3, entonces por lo menos permítame... No, porque está en ese mismo tenor de quizás cosas que no eran castigadas en el Antiguo Testamento por un cierto contexto, a que hoy yo no puedo ir, pasar por Neuquén y cortarte la cabeza con la espada, como hizo David, por ejemplo, como hizo Salomón, que tendría que haber hecho, por ejemplo, con ¿cuál fue el pueblo que destruyó? Amalek, que después agarró la espada, creo que fue Samuel, y lo destrozó. Dice que lo cuarteó, prácticamente lo hizo picadillo el rey. Yo podría hacer eso con vos, agarrar una espada y cuartearte como picadillo, porque el profeta mismo lo hizo. O sea, vos que me hablas, profeta, que Dios permitió al profeta hacer tal cosa. Bueno, Dios permitió al profeta que lo liquide. Y no solamente lo mató al rey de Amalek, destruyó toda la ciudad, a las mujeres, a los niños, el ganado. Desapareció Amalek. Entonces, eso también está permitido hoy. Yo puedo ir a Neuquén, sitiar Neuquén y matar a todos, incluido tu familia. Si Dios te lo revela, según a Mariano, sí. No, o sea... Yo les estoy preguntando a ustedes. Sabemos perfectamente que en el Antiguo Testamento se hacían este tipo de cosas que hoy en día no se hacen, ¿se entiende? Pero esa pregunta también es tranquilamente para ustedes que son cristianos. Yo les pregunto a ustedes, es una pregunta difícil, pero si Dios a ustedes les mandara a matar como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿ustedes lo harían? Es que Dios no nos manda a matar. Jesucristo ya reveló. Dice claro, no matarás. A ver, matarás. Más allá de eso, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Efesios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí?
los apóstoles ya dejaron el fundamento. Pablo ya nos mandó a los obispos cómo tienen que ser y nos dice que sean polígamos. O sea, vos no estás en ese fundamento. Ahora viene Smith, no sé cuántos siglos después, y pone otro fundamento que dice, no, sí, Pablo se equivocó. Sí pueden tener muchas esposas. Eso es lo que no tiene mucho sentido. No se equivoca, José Smith no está en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios Sí, está en contra. Está en nueva. contra del fundamento de los apóstoles. Eso que dice Mariano es un argumento gratuito porque no lo has probado. Tú cuando pruebas tus argumentos dejan de ser gratuitos. Permíteme un ratito. Tú dijiste que ibas a... Hay un montón. Y lo que quiero terminar... Ya sabemos tus ejemplos polígamos del Antiguo Testamento que vas a tomar. Permíteme, mira, tú dijiste que ibas a responder mi pregunta si yo respondía la tuya. No me has dado ni el tiempo para responder tu pregunta. Te respondo. Todos los ejemplos que estás poniendo del Antiguo Testamento son permisiones de Dios, no son mandamientos de Dios. Si fuera así, dame un solo versículo bíblico donde Dios le manda exclusivamente a las mujeres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, o a cualquiera de sus profetas, aparte de su mujer, acostarse con otra mujer. Te mando, ¿no? No es un mandamiento, son sucesos históricos registrados por la Biblia. Por eso es que cuando vino Jesús, ya te respondí para que digas que no te he respondido. Ahora se supone que tú me tienes que responder. Cuando viene Jesús, nos viene a revelar lo que en un principio estaba hecho. Por eso dijo, esto Dios permitió por la dureza de vuestros corazones, pero en un principio no era así. ¿Cuál era ese principio, Mariano? El principio era el mismo que tenía Adán con Eva. Cuando quiso tener su tercer hijo, volvió a conocer a Eva y nació Set. No se metió con la descendencia ni de Caín ni de Abel para no tomar otra mujer. Y es por eso que se le llama el postrer Adán, porque vino a restaurar el matrimonio monógamo, no polígamo. Entonces, bajo ese mismo fundamento, yo te pregunto, Mariano, ¿por qué a Joseph Smith se le revela un evangelio diferente al mandamiento que Jesucristo nos dio? Que si alguno anhela obispado o buena obra desea, es necesario que éste sea marido de una sola mujer. Viene Joseph Smith y dice que el matrimonio para muchas mujeres es aceptado para tu iglesia. ¿No crees que esto va en contra del mandamiento del Nuevo Testamento? Quisiera tu respuesta objetiva sobre eso. Bien, porfa, les pido que así como yo te escuché, me escuchen a mí. Si no me interrumpan, no me saquen otro supuesto pecado y todo lo demás. ¿Listo? Bueno. Me encanta porque primero habíamos arrancado con el tema de que el Nuevo Testamento complementa perfectamente el Antiguo, que era lo que habíamos hablado con Gabriel, y después cuando yo les toqué el tema de que Jesucristo está yendo en contra del Antiguo porque ya les prohibió no tener más mujeres, ahí ya vamos aflojando de a poquito y pasamos de que no es un mandamiento pero sí un permiso. Está bueno eso porque pasamos a otorgarle permisos, ¿sí?, a los del Antiguo Testamento, que Dios le permitió eso. Está muy bueno, lo acaba de decir. Así que, si lo quieren llamar de esa forma, me parece perfecto. El punto es el siguiente. Si Dios le permite a los del Antiguo Testamento tener más de una esposa que a los de los nuevos, no, a través de un mandamiento, puede hacer tranquilamente. ¿Y Jesús qué mandó? ¿Y Jesús qué mandó? Pero quiero terminar. Es que no estás respondiendo a mi pregunta. Yo te dije, déjalo Jesucristo, ¿qué mandó en el Nuevo Testamento? ¿A que tengas muchas mujeres o a que el hombre sepa tener una sola mujer, Mariano? Jesucristo, ¿qué mandó? Déjalo así. No te voy a interrumpir. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como estaba diciendo, entonces en el Antiguo Testamento sí Dios lo permitió. A Jesucristo hace directamente, sabemos muy bien, la voluntad del que me envió, o sea, de Dios. O sea, Dios en el Antiguo Testamento actúa de una forma y en el Nuevo de otra. ¿Significa que eso es contrario? No. Simplemente que en el Antiguo Testamento lo permite, a partir del Nuevo Testamento ya no lo permitió más. Cuando fue restaurada la iglesia, lo volvió a permitir y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La razón por la cual se permite tener más de una esposa es para que haya condescendencia dentro del Evangelio, dentro de lo que en el Nuevo Testamento, bueno, el cristianismo y obviamente... Okay. Entonces es otro evangelio porque en Doctrinas y Convenios no dice permitir, dice se le manda a Joseph Smith a tener un matrimonio plural y quien rechace esto sea condenado por tu iglesia. Y de hecho tu iglesia ya no practica eso, entonces deberían ustedes estar condenados por esa falsa profecía, porque si es falso el profeta, falso la profecía. Y tú has mentido aquí. Tú has dicho que es una permisión, es un mandamiento. A mí me parece genial esta charla porque nos permite ver
no quiero, de verdad, Mariano, no quiero ser ofensivo, pero de verdad, lo turbias que pueden ser estas sectas coercitivas, estas que están Acá es alejadas del ofensivamente, pero me evangelio. puedo manejar igual, Sí, perfectamente. sí, y es que me parecen repugnantes. Son basura, esas sectas. Y perdón, y quise ser lo más tranquilo, pero hoy sí, ya ¿Cuál es la estoy definición harto. de, cuál es la definición de Abraham tuvo otra esposa que fue Agar, la tomó por concubina y Dios lo condenó por eso. Y nació Ismael y le dijo, entre Ismael y Isaac habrá conflicto toda la vida. Así que no vengas a decirme que Dios no condenó eso. Dios dijo una mujer y un hombre y eso es el lecho matrimonial. Punto, se acabó. Ustedes tuvieron desde el inicio de los tiempos seguidores pedófilos y que fueron polígamos y que fueron perseguidos por la ley, por eso tuvieron que excluirse a un desierto. Creían en la encarnación de demonios en la raza negra, creen que van a ir a conquistar planetas y se van a hacer dioses. Ustedes se hacen yo quiero ser Dios, yo quiero ser el señor Bill. Hacen ritos paganos en sótanos que tienen una cúpula y una gran estatua. Lo conozco de pies a cabeza el mormonismo. Te lo digo porque lo viví. Mi abuela fue mormona hasta que esos bastardos la sacaron de la iglesia por no pagar sus diezmos. Son basura desde sus inicios hasta su final y Dios les traerá su justo juicio porque no va a dejar Dios a ningún malvado sin su juicio y sin su recompensa. Intenté ser amable, pero Mariano, te lo digo de todo corazón, revisa historia, revisa doctrina, revisa todo lo que tengas que revisar, porque no es cualquier cosa lo que está en juego, es tu alma. Y los que me están escuchando entiendan qué son estas sectas y por qué es que las anatemizamos, porque son lo que son sectas. Muy bien, así es. Aparte, tu fundador fue un polígamo y acabó preso y murió en la cárcel con su hermano, presos por polígamos y por pedófilos. Perfecto. ¿Puedo contestar? ¿Sí? Bueno, te doy la última participación para ya ir cerrando, yo ya me tengo que desocupar. Adelante, Mariano. Levanta un poco la voz porque estás muy bajo. Dale. Bueno, Seth, estás viendo, toma un vaso de agua, tranquilo, y no te pongas... No, ya me calmé. Ya él está calmado, bueno. Si no está indignado por tu doctrina, pues, un poco. Perfecto. No, es que generalmente este tipo de personas son las que hacen chistes como yo también siento la iglesia de Jesucristo que le dice los mormones puede tener más de una esposa. Generalmente uno proyecta lo que no puede hacer en la actualidad, porque actualmente en Argentina no podemos tener más de una esposa, ¿entiendes? Y muchas veces uno está embroncado con eso y por eso ataca donde lo que no puede hacer. Pero bueno, repito, entonces el tema es este, ¿sí? Que Dios primero permita tener más de una esposa, después no, y después sí, no significa que se contradiga, ¿se entiende? Entonces la razón es justamente para que crezca el Evangelio, en este caso la restauración del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? La Biblia dice, si no cambiemos Antiguo, Nuevo Testamento, dependiendo de cómo nos convenga, eso está mal, ¿sí? Está mal. De que dice, no se va a predicar otro evangelio. Este no es otro evangelio, es otro testamento en el libro de Mormón. Y José Smith no está yendo en contra para nada de la palabra de Dios. Y de hecho, llegó a un punto que ya era insostenible el tema de la multiplicidad de cónyuges, ¿sí? Y ya en la iglesia, eso ya hace años. Entonces, yo no entiendo cómo puede haber personas que le den bronca a algo así que pasó hace muchos años. Espera. ¿Tú me estás diciendo que han rechazado esa profecía de no tener más mujeres? Porque está condenado en la profecía. No, un ratito. ¿Tú me estás diciendo que tu iglesia actualmente ha rechazado esa profecía de tener más mujeres? ¿La siguen practicando, Mariano? Sé sincero. Para terminar bien, sé sincero. ¿La rechazaron? Estaba a punto de hacerme mormón. Está en el mismo libro de Doctrina y Convenios. Te estoy haciendo una pregunta objetiva. ¿Tu iglesia actual, del Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ha rechazado la doctrina que Dios le reveló a José de tener más mujeres, más esposas? ¿La ha rechazado actualmente? ¿La rechazó? La de José Smith no, en el sentido de que después pasó años y fue revelado que ya
el matrimonio plural se tenía que terminar, así como del Antiguo al Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, Bueno, listo, hasta acá se ponme terminó el permiso. pantalla, Gabriel, para terminar con estilo. Ponme pantalla, por favor, ponme pantalla, porque mira lo que pasa a los que lo rechazan, ¿no? Según tu doctrina y convenios, en el versículo 4 dice, porque he aquí te revelo un nuevo y sempiterno convenio, y si no lo cumples, serás condenado, porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. Cuando están hablando de ¿qué? De obviamente el matrimonio plural, ¿no? Que según un ángel se lo reveló a José. Por lo tanto, con tu propia lógica, querido, si ustedes rechazan esto, están condenados por tu propia profecía. Entonces, si es falsa la profecía, es falso el profeta. Entonces no pudiste justificar tu matrimonio plural porque al final ustedes lo rechazan. Tienes que ser condenado por tu propia A ver, profecía. una preguntita, Mariano. ¿Vos estás casado Sí, con una sola esposa? claro, es justamente lo que quiero leer a ustedes. ¿Y Porque qué te diría tu esto esposa tiene si vos le como vas a proponer traer 2, 4 más al matrimonio? es justamente lo que le quiero responder acá, Cristian. Yo creo que aparte de sin pelo te quedas sin barba. No, pero es que quiero responder y me interrumpen a cada rato. Eso es lo que leyó Cristian, está en Doctrina y Convenios 132, si mal no recuerdo. 132, versículo 4. Exacto. Después de Doctrina y Convenios 132 hay varias secciones más y hay 2 declaraciones oficiales de la Iglesia. O sea, eso no es oficial. donde- Eso no es oficial. El versículo 4 no es oficial. No, Es Dios que no lo reveló. el problema es que dice sempiterno. No sé si se Claro. entiende esa frase. Sempiterno hasta que se nos dé la gana, porque el FBI y la CIA lo tenemos atrás, ya no podemos hacer eso. O sea, sempiterno cuando nos conviene, ¿verdad? Sempiterno hasta que me descubra mi esposa. No es una profecía real entonces, dejan porque terminar. si fuera una profecía real y sempiterna, hasta ahorita la tendrían que cumplir. Y de hecho ahí dice, el que rechace esto sea condenado. Ya lo rechazaron, entonces ustedes tienen que estar condenados según tu profecía, a no ser que sea falsa esa profecía y cambiable. Si me dejan terminar, Dale. yo respondo tranquilamente. Por ahí, Claro. ¿no tienen miedo a la respuesta? No, nada. Bueno, perfecto, gracias. Doctrina y Convenios 132. Después vienen otras secciones posteriores a Doctrina y Convenios 132. Y son secciones posteriores, significa que el Señor dio y siguió dando nuevas revelaciones al respecto de este tema, de la iglesia y todo lo demás. Entonces, el permiso que tenían los profetas del Antiguo Testamento en tener más de una esposa se terminó en el Nuevo. ¿Sí? Se terminó. ¿Sí? Si agarramos lo del sempiterno, entonces tendría que haber dicho Jesucristo, bueno, pueden tener más de una esposa porque yo lo dejé de los del Antiguo, entonces ustedes también. No es que signifique sempiterno en el sentido del mandamiento. Sempiterno habla en cuanto al matrimonio que está dentro del convenio, ¿se entiende? Más allá de que se pueda tener o no una esposa. Entonces, este fue un mandamiento y luego este mandamiento nuevamente, así como en el Nuevo Testamento, fíjense que si Jesucristo dio el mandamiento, es loco esto, ¿no? Es muy loco porque si razonamos, Sí, es loco. fíjense, Es locazo. fíjense, es re loco. Bueno, Qué pena que no te podamos tomar el pelo, pero bueno, es bien loco. Solo quiero aclarar que mi tercera esposa me acaba de traer un bocadillo porque sabe que la primera está lavando platos y la segunda está viendo a los niños. Sí, está la Smith proyección la llamaba a la de esposa la llamaba por nombre o por número. Ahí está la proyección Un correlativo por esposa. Como los androides. Número 18 me plancha, Bueno. número 17 cocina. Bueno, Broma. Es una broma, bueno, no te sí, marques, no Mariano. pasa nada, yo me manejo muy bien con los insultos, con las risas y todo lo demás, no se preocupen. Entonces, como decía yo, Jesucristo, qué loco todo esto, porque cuando en el Nuevo Testamento Él manda, como ustedes mismos lo dijeron, tomando sus propias palabras, Él manda a ser marido de una sola mujer y ser de una sola carne. Si los del Antiguo Testamento... Y hasta ahora no lo era un cumplimos. mandamiento Y hasta ahora lo cumplimos. Sí, no interrumpan, porfa, tranquilos. Bueno. ¿Por qué el Señor manda en el Nuevo Testamento si lo del Antiguo Testamento, según Cristian, fue solamente un permiso? Si fue solo un permiso, Jesucristo hubiese dicho, bueno, no tienen más permiso de tener más de una esposa. Pero el Señor manda. No hay necesidad de mandar algo si simplemente se estaba dando un permiso. Entonces acá pasa exactamente lo mismo, digamos. En el Doctrina y Convenios 132 se da el mandamiento, ¿sí?, de poder tener más de una esposa, y en la declaración oficial, y que finalmente termino con la respuesta, de la iglesia, no me acuerdo si era la 1 o 2, pero las tengo las dos acá, y es bastante para leer.
La pueden leer ustedes, porque no hace falta, porque ya digo, es bastante, pero se cesa con lo que es el matrimonio plural. Página 339 empieza la declaración 1 hasta la 343. Son 2 páginas en donde se menciona que el matrimonio plural ya no se efectúa más. O sea, pasa lo O mismo sea, con era los falsa la profecía de que Jesucristo, tenías que tener más Jesucristo, mujeres. Era falsa la Jesucristo, profecía. Jesucristo no permitió que se siga teniendo más de una esposa, igual que lo ¿Y que por hizo qué en el tu Nuevo profeta Testamento. sí se hizo de eso? ¿Y por qué tu profeta sí se hizo de eso? ¿Por qué tu profeta fue polígamo si Jesucristo dijo que no a la poligamia? ¿Por qué tu profeta dijo sí a la poligamia? ¿Por qué tu fundador sí, tú pudo tener más de 45 mujeres y 2 de ellas eran menores de edad? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Tu profeta sí. Te lo resumo, Cristian, lo acabo de explicar, pero te lo resumo, porque no voy a explicar todo ¿Por esto, qué? pero te lo resumo, lo acabo de decir. Porque en el Antiguo Testamento, No, Dios no, hombre. permitió, no, No, bueno, entonces mira porque bien se está yendo en contra del mandamiento de Cristo. Cristo dijo una sola mujer. Y tu profeta se fue en contra del Nuevo Testamento. mira, te voy a preguntar porque no me tomas la explicación, no importa. ¿Cristo de Es quién hacía claro. la voluntad? ¿De quién hacía la voluntad Cristo? ¿Disculpa? Cristo, ¿de quién hacía la voluntad? ¿Hacía su propia voluntad o la voluntad de quién, Cristo? Cristo era Dios. Ontológicamente él hacía la voluntad de su Padre porque la voluntad de su Padre era la misma que la de él siendo Dios en su naturaleza divina. Ah, perfecto, perfecto. Cristo dijo, hago la voluntad del que me envió, ¿sí? La voluntad de su Padre, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿quién es Jehová? En el Antiguo Testamento, aquel Dios que prohibió la poligamia. Obvio. Pregunto de vuelta, para que entendamos, porque si usted no toma mi explicación, las tengo que preguntar para que yo Jesús haga es Dios, razonamiento. Trinidad, no somos herejes, perdón, si eso es lo que querés llevar, y aquí está el Es que documento. creo que está cambiando de tema ya. No me quiero, Ahí está no me Smith, quiero mire. poner ahora, Ahí está no Smith. me quiero poner ahora a debatir, no me quiero poner a debatir ahora el tema de si Dios es Trinidad, Ahí está Smith, mira. por eso les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿quién es Jehová en el Antiguo Testamento? El mismo que dijo que el corazón de Salomón se desvió por tener muchas esposas, el mismo que condenó la poligamia, el mismo que castigó a David cuando tomó otra mujer que no era suya, el mismo Dios que dijo que por la muerte de los inocentes se debe a la fornicación de mi pueblo que se hizo de muchas esposas. Y el mismo Dios que dijo a Jesús que ustedes reclaman esto, pero en un principio no fue así, hablando del hecho de tener muchas mujeres. Ese mismo Dios es el nuestro. Y el mismo Dios que vos acabas de decir hace unos minutos atrás que le permitió a su profeta Abraham tener más de una esposa. Una cosa es que Dios No permita y le otra cosa es que Dios permitió, quiera que sea así. no se lo Bueno, permitió, bueno. obtuvo castigo por eso. ¿Quieres de verdad que te lo repita? ¿De Pónganse de verdad? acuerdo, porque Cristian dijo que sí le permitió y Seth dice que no. A ver, pónganse de acuerdo ustedes. Es que lo permitió en el acto, pues, pero ¿tuvo consecuencias o no tuvo consecuencias? ¿Ismael e Isaac no estuvieron peleados por todos los siglos? A ver, ¿Sí o no? Dios ¿Sí o no? permitió que los hijos de Noé lo vean borracho a él y luego lo castiguen a sus hijos. ¿O Dios quería que lo miren desnudo? ¿Cómo es eso? Dios permitió que Adán y Eva coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿o Dios quería eso? ¿Cómo es, Mariano? ¿Ustedes saben cuál es el verdadero castigo? Partamos de la base. No me cambies de tema. Tú estás hablando de la permisión No, para que el veas que no... Castigo es el fuego eterno Exacto. después de la muerte, el Exacto. infierno, a donde van a ir Pero todos los herejes. es Ese que- es el verdadero castigo. Acá está cambiando de tema, Seth, si te das cuenta, porque él se ha dado cuenta que no toda permisión de Dios es voluntad de Dios. No toda permisión de Dios es el deseo de Dios. Dios permite para que el hombre de pecado se haga manifiesto. Y tu profeta fue un polígamo y no has podido justificar la poligamia por el Nuevo Testamento. Igual que Abraham, igual que Tu Abraham. tu profeta ha hecho dos cosas. Se ha ido en contra de las palabras de Cristo, se ha ido en contra de las palabras de Pablo. Si alguno anhela obispado buena obra desea, es necesario que sea marido de una sola mujer. Y tu profeta, según él, le reveló a un ángel que tiene que tener muchas mujeres. O sea, tu profeta, tu fundador, se fue en contra de todo el Nuevo Testamento y que te quiere justificar con el Antiguo Testamento, por donde según tú, Dios por su voluntad quiere que el hombre tenga más mujeres. No hay ningún mandamiento donde Dios le diga a los hombres que tengan más mujeres. Todos esos actos fueron condenables por Dios. Pregunta, si solamente se fue está, yo- José Smith
fue en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué solamente dijiste el Nuevo Testamento y no todo, como dijiste hace Porque, un rato? en el Nuevo Testamento se revela la sombra que había de venir, Jesucristo. Nosotros nos guiamos por lo que dice Jesucristo. Y tú dices que eres la iglesia que de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Qué de Jesucristo siguen si se justifican con el Antiguo Testamento? ¿Con la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios es el mandamiento de Cristo y es vida y es eterna. Y ¿El ustedes Antiguo van en Testamento no es contra de ello. palabra Cristian, ¿el Antiguo Testamento no es palabra de Dios? Sí, Pero claro, el Antiguo pero Testamento dice claro que no sean polígamos. obviamente. ¿En qué parte del Antiguo Testamento tú encuentras, les mando que sean polígamos? A ver, danos el capítulo y versículo del Antiguo Testamento. Les mando que sean polígamos. ¿En qué parte? ¿Qué, ¿Ustedes son literalistas de la palabra de Dios? Ah, No no tienes es el mandamiento. ¿Ves? literalista. Cuando te conviene, Ah. cuando te conviene, nada. Ya la vi, bien. Yo esa No, pregunta ya se le hice hace no un es tiempo, que- no la no respondió. es cuando- Así que bueno, vamos a ir No es cerrando. cuando me conviene. Es que nos Sí. preguntaste lo No es mismo a cuando me- nosotros. La Biblia, mirá, les explico. La Biblia y el libro Mormón y Testimonios, hay cosas que se entienden explícita y otras implícitamente. Por eso repito. ¿Quieres que te muestre algo que se entiende explícito? Gabriel, ¿me puedes compartir la pantalla que tengo ahí? Dale. Ujú. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a la inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su palabra es más blanda que el aceite. ¿Sí? ¿Quieres que sigas? Sí. Si me estás diciendo que este no es un proverbio que te dice cuidado con la poligamia porque te va a mandar al Seol, yo no sé qué más quieres. Caso cerrado. No más preguntas, señoría. Sí, bueno, le agradezco, muchachos. Yo creo que eso está más que claro. No hay mucha discusión que darle. No hay mucha vuelta que darle. Yo más por el lado de poligamia, como le dije, me iría por el lado de hecho de eso de que la iglesia se perdió, desapareció. Yo sé que fue en vano el mandato de predicar, de llevar el evangelio hasta el último de la tierra de Cristo, porque a la muerte de Juan, allá por el 98, año 100, se acabó la iglesia. Y yo no sé de dónde él se fundamenta. Yo me gustaría charlar en otro momento, Mariano, pues ya tengo que ir cerrando, ya tengo que ir a comer. Me gustaría charlar de dónde ustedes fundamentan que la iglesia iba a desaparecer en este momento. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? No me digas que está acá, porque se escribió no sé cuántos siglos después. Justo que vos me digas en la misma escritura que también para vos es palabra de Dios, ¿dónde está establecido que la iglesia iba a morir, desaparecer, hasta que nazca Cristo y aparezca el ángel? Eso yo como que no le da mucho sentido. Y me voy a tomar el trabajo estos días de estudiar, de leer un poco sobre tu fe. Quiero mencionar algo chiquitito nada más que dice el libro El Mormón último para bocado que todos. vean. El último, pero ya no entren en debate, cierren ya. Claro, para que vean nada más que vos decís, wow, pero José Smith se contradice. No, en el mismo libro de Mormón, el libro de Jacob, menciona acerca de que Dios es detestable de tener más de una esposa. En el mismo libro de Mormón, ¿sí? A los nefitas les dice que para el Señor es un pecado detestable. ¿Por qué es un pecado detestable? Porque en realidad absolutamente todo lo que hagamos en contra de la voluntad del Señor, para él es detestable porque obviamente nos lleva a la desobediencia, nos aleja del cielo y todo lo demás. Pero en el Antiguo Testamento se manda a matar gente, en el Nuevo ya no. Entonces, si Dios manda a hacer algo, se hace y se recibe la bendición. Ahora, si vos vas y te casás con otra mujer cuando el Señor no lo manda o no lo permite, como en el Antiguo Testamento, es detestable para él. Por eso en el libro de Mormón no se mandó a que tuvieran más de una esposa, porque eran otras épocas también, ¿se entiende? Entonces José Smith no va a ser tan tonto, que en realidad para mí siempre dije lo mismo. De hecho, conocí a un miembro de la iglesia a la que pertenezco yo, que jamás se bautizó en esta iglesia por testimonio, sino porque él dice que investigó absolutamente todas las iglesias. En la casa estaba lleno de libros ese hombre, por eso era imposible no creerle. Y él dice que investigó cada iglesia y jamás me voy a olvidar de eso, que él se bautizó en la iglesia de Jesucristo no por testimonio del Espíritu, sino por la historia que es mejor que la de cualquier otra religión, inclusive la católica. No sé de qué religión son ustedes, pero bueno, el punto es el siguiente. José Smith en el libro de Mormón menciona que los nefitas no se les permitiría tener más de una esposa.
pero en otra época sí lo hizo, ¿se entiende? Bien, bien. Quizás en el futuro se vuelva, y termina, y ya está, y termina. Quizás en el Dale, futuro lo vuelva a permitir y Seth pueda tener las 3 esposas que está queriendo tener en este momento. Por eso anda ofuscado, pero bueno, Con una no aguanto, suficiente. Es más, primero te voy a decir una cosa. Yo no necesito más de una esposa. Dios con una me da y me sobra. No las necesito. Y segundo, si yo las necesitara, estaría en contra de las escrituras, porque las escrituras son claras que se condenan a la poligamia y también la pedofilia. Y dato interesante para la historia de esta gran iglesia, hasta 1978 se prohibía el ingreso a gente negra en las iglesias de los santos de los últimos negras, racistas. No, la gente negra es que no Bien, puede. bien, no, ya Bueno, está. quiero tenemos, meter Mariano, quiero meter mi Seth, bocado para Cristian, cerrar. Dale, dale. Quiero meter mi bocado para Dale, cerrar. dale, el último Querido, bocado. querido Vamos a hablar. Mariano, sí, chiquito nomás. Mira, tú acabas de decir que en el mismo libro de Nefí se condena a tener más mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué a tu profeta se le revela tener más? Eso significa que tu profeta hizo dos cosas. Tu profeta se fue en contra del mandamiento de Cristo, de que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, te digo algo, yo me casé el día de ayer, ¿sí? Me casé el día de ayer, y los dos serán una sola carne. A tu profeta Joseph Smith se le revela un evangelio contrario al mandamiento de Cristo. Y segundo, se fue incluso en contra de tus propios libros, donde se condena a tener. Entonces, ¿quién es tu profeta? Simplemente es un falso profeta porque se fue en contra del mandamiento de Cristo y se va en contra de sus libros apócrifos. Y por último, ¿no? Y con esto me despido. En segunda de Nefi, capítulo 5, versículo 21, dicen que las personas de piel de color oscura es producto de una maldición de Dios. Nosotros, si te decimos racista, perdóname, pero ya está. Cada uno habló, es mi tiempo y con esto termino. Nosotros, si le llamamos a tu fundador un racista y un polígamo, no es un insulto. Lo estamos hablando con base y con fundamento. Y qué pena que sean con base y con fundamento de tu propio libro del Mormón. Yo voy a tener un live en unos 5 minutos. Los espero todos allá. Vamos a hablar sobre el caso de este hermano. Si querés, Mariano, podés ir. Si querés, ahí te espero. Ahí te al canal espero, de porque voy a estar con mi esposa para que veas que Dios se complace en el hecho sin mancilla. Dios te bendiga. Ahí nos Gracias. vemos. Bueno, le agradezco a todos. Le agradezco a todos. Es primera vez que tenemos una charla, lo voy a ir bajando. Gracias, Mariano. Gracias, Seth. Gracias, Cristian.